Al mencionar Yacubiña, quizás no sepas de qué se trata. Si vives en Ecuador, existe la posibilidad de que le hayas escuchado mencionar, como también es probable que no sepas que Yacubiña es quizás uno de los sitios arqueológicos más intrigantes del país equinoccial. ¿Sabías que Yacubiña podría ser el misterioso Palacio de las Piedras perdido? ¿Sabes qué es el mítico Palacio de las Piedras? Hoy nos adentraremos en esta fascinante historia, recabando información de fuentes confiables y desentrañando misterios preincaicos en el territorio de Ecuador. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Yacubiña, el monumental legado histórico de los célebres Cañaris y Pucará de los Incas, el muy probable Palacio de las Piedras del Inca Huayna Cápac. Para la realización de este video, acudiremos a fragmentos de las palabras del historiador Wilson Homero Espinosa Reyes en su incorporación a la Academia Nacional de Historia del Ecuador, por lo que te invito a no perderte ni un minuto de este contenido. El enlace para que accedas a su artículo completo, que por cierto es apasionante, te lo dejo en la descripción del video. Dice el historiador Wilson Homero Espinosa Reyes que Yacubiña es el hermoso topónimo de la lengua cañari, cuya composición etimológica se deriva de los étimos yacu, que quiere decir agua, y viña, que quiere decir mío, tomados de las lenguas de los quitus y de los shuaras respectivamente, vocablo que en su versión española significa mi manantial, con el cual la tradición ha venido singularizando el área geográfica donde se sitúa el complejo arqueológico más importante del cantón Atahualpa y de la provincia de El Oro. Su reliquia más emblemática, memorial de acontecimientos y arcano de límites temporales aún no determinados, pero que, sin duda, se remontan a épocas anteriores a la conquista de los incas. Se ubica casi en la cima de la cordillera Dumari, por donde declinan las estribaciones colosales de la cordillera occidental de los Andes, y se halla recostada sobre la vertiente noroccidental que mira hacia las planicies costaneras de Machala y Pasaje, que riegan los ríos Jubones y Santa Rosa. Por la vertiente suroriental, la cordillera Dumari circuye en herradura para formar la hoya de Puyango, llamada también de Saruma, que es donde encontramos las fuentes de todo el sistema fluvial del río Puyango, el mismo que en territorio ahora peruano toma el nombre de Tumbes. Históricamente, Yacubiña era una avanzada del pueblo cañari, utilizada como tambo para el reposo y aprovisionamiento en su trajín comercial con Machala, Tumbes, la isla Puná y otros lugares costaneros. Se ubicaba en los confines del Atum Cañar con el país de los Paltas, cuyo territorio se extendía hacia el sureste de la cordillera Dumari. Detengámonos brevemente para observar el curioso paralelismo que identifica a Yacubiña con otro santuario arqueológico como es el célebre Machu Picchu, marcados por los mismos signos del abandono y del misterio, ignorados por siglos detrás de una escarpada geografía de caliginoso clima. Parece como si una enigmática conjura los hubiese anatematizado hasta el punto de que ni sus nombres fuesen mencionados jamás por los cronistas españoles ni los historiadores hasta su descubrimiento, que ocurre en ambos casos casi por obra del azar en la primera mitad del siglo XX. El asombro y la perplejidad que provoca su enigmática historia parecen no acabar hasta ahora. Cuando se habla del extremo sur de la región cañari, los historiadores mencionan frecuentemente sitios como Pacaibamba, Pillacay, Cahuán, San Fernando, Cañaribamba, Asunción, Oña,
que con excepción de esta última se encuentran al noreste del río Jubones, pero no así Yuluc, Paltacalo, Huartiguro, Guanazán, Guayquichuma, Yacubiña, Paccha, etc., que están al suroeste del mencionado río. Nos preguntamos sobre la causa que pudo dar lugar a tan drástica proscripción, que ha extirpado de la memoria histórica territorios que se encuentran fuera de los límites que marca el río Jubones. No obstante que los testimonios arqueológicos y etnográficos de estos sitios demuestran inequívocamente la presencia del pueblo cañari. Ya hemos dicho que Yacubiña es un topónimo cañari, que por rara excepción se ha conservado invariable, a pesar de la imposición del quechua de los incas. Pero la tradición también ha podido conservar el nombre de Sumaypamba, que no puedo dejar de asociarlo con Sumacbamba de los cañaris, que en este caso, con una pequeña variante, designa un sitio aledaño por el costado sur de Yacubiña. Detalle insignificante al parecer, pero de gran importancia para lo que nos proponemos demostrar. Y por fin mencionamos los topónimos cañaris. Dumari, con el que se conoce la cordillera sobre la que se levanta Yacubiña, y Aripoto, que fue sustituido por el quichua Paccha. En el libro Historia del Cantón Atahualpa se menciona al cacique Duma, caudillo de los cañaris, que ante la superioridad de las fuerzas del inca conquistador Tupac Yupanqui, depuso las armas y lo reconoció como hijo del sol, y prometiéndole fidelidad, le entregó un hijo y una hija para que lo sirvieran. Hecho esto, según el licenciado Fernando Montesinos, partió Duma a su provincia y en breves días fabricó un palacio para aposentar al rey. Vencidos y sujetos los paltas, dice por otra parte González Suárez, refiriéndose a Tupac Yupanqui, se aprestó el Inca para la conquista de la célebre nación de los cañaris. Pidió tropas de refuerzo a todo el imperio, y mientras éstas le llegaban, se puso a construir una fortaleza entre los términos de los paltas y de los cañaris. Las ciencias históricas no han determinado aún el sitio sobre el cual Tupac Yupanqui levantó tal fortaleza. En la obra citada de González Suárez, este opina que la fortaleza construida en la provincia de los Paltas debió de estar en una eminencia que domina el pueblo de Paquichapa, donde se veían no pocos restos de antiguos edificios indígenas. Menciona asimismo las ruinas de Paredones, las de Achupayas y las de Pomayacta, pero ignora las que hasta ahora resisten al tiempo a lo largo de las cordilleras de Dumari y de Chilla, donde reposan, como mudos testimonios de esa verdad histórica, ruinas como las de Yacubiña, Guayquichuma, Huartiguro y otras más, que se levantan precisamente en los territorios que fueron los términos de los paltas y de los cañaris. El historiador Federico González Suárez sostiene que eran 4 las naciones principales que ocupaban el territorio del Ecuador antes del descubrimiento y conquista de los españoles: los Punaes, los Puruáes, los Cañaris y los Caras. Estos últimos vencedores de los quitus, que se tienen por los más antiguos pobladores de la provincia de Pichincha. Agrega que a su modo de ver, ninguna de ellas era tan notable como la de los Cañaris, que poblaban la provincia de La Suay y de Loja, incluyendo algunos puntos de la actual provincia de El Oro. Del pueblo Cañari, 2 parcialidades o tribus eran las más notables o sobresalientes entre las demás: la de Tomebamba y la de Chordelé. La figura de Duma, caudillo cañari, cuyos rasgos de identidad y origen aparecen vagamente descritos por los cronistas españoles, es de interés para los propósitos de esta exposición, aunque de modo accesorio. Sin embargo, nos permite especular sin el rigorismo historiológico sobre el lugar de su procedencia y sobre el lugar donde pudo haber construido un aposento digno para el Inca Tupac Yupanqui. Recurriendo a la intuitiva asociación fonética de los vocablos Dumari y Duma, nos parece lógica la probabilidad de que la cordillera Dumari
fuese el lugar donde se asentaba la parcialidad sobre la cual ejercía su autoridad como curaca, y una hipótesis semejante no descarta otras, pero sobre todo no violenta la única afirmación que de modo tan indefinido dice: Duma fue curaca de la parcialidad de su nombre. De esta hipótesis se seguiría coherentemente una segunda, que la posada construida por Tupac Yupanqui con la ayuda de Duma no sería otra que la que se levantaba en Yacubiña. Desde el punto de vista geográfico, parece obvio que fuese alguien del extremo sur del país Cañari el primero en acaudillar un frente de combate contra los invasores del sur, pues era el primer punto geográfico agredido y luego el primero en deponer las armas para concertar la paz. La ubicación geográfica de los testimonios arqueológicos es compatible con estas dos hipótesis. En opinión de González Suárez, la ciudad de Tomebamba era una población de los antiguos cañaris que existía mucho antes de que Tupac Yupanqui ocupara las provincias meridionales del Ecuador, hecho que deduce claramente de la narración de los cronistas de Indias. No hubo pues en el territorio de la actual provincia del Azuay ciudad ninguna fundada por los incas. Tomebamba existía antes que estos monarcas llegaran con sus armas victoriosas a las comarcas ecuatorianas. Varios historiadores aseguran que Huayna Cápac nació en Tomebamba. La ciudad debió pues existir antes para poder dar su nombre a la provincia donde nació el más célebre de los incas. ¿Cómo había de fundar Huayna Cápac la ciudad donde nació? ¿Cómo había de fundar Tupac Yupanqui una ciudad donde fue recibido y alojado magníficamente? La existencia de la ciudad de Tomebamba o Sumacbamba en la lengua de los antiguos cañaris como lugar donde nació Huayna Cápac ya no es un hecho histórico cuestionable, no así el sitio geográfico sobre el cual se levantaba dicha ciudad. Del mismo historiador González Suárez se sabe que Cieza de León, que viajaba a través del territorio ecuatoriano por el año 1541, cuando aún no se había fundado la ciudad de Cuenca, hablaba del Inga Pirca de Cañar y del pueblo de Cañaribamba, mencionando que cerca de este último había otros aposentos de los incas. ¿Qué aposentos serían estos?, se pregunta González Suárez y luego responde: parece que no pudieron ser otros sino los que estaban a orillas de Jubones y cuyas ruinas se conservan todavía delante de Cañaribamba. Y en otra parte de la misma nota citada, dice: parece pues que puede sostenerse que Huayna Cápac nació en el Azuay, mas ¿en qué punto? Ese punto no puede ser sino en Yunguilla, a orillas del Jubones, o donde ahora está la ciudad de Cuenca, pues allí hubo en lo antiguo un palacio de los incas, edificado tal vez por Tupac Yupanqui. Alcedo, Coletti y Laet, citados por González Suárez, parecería que coinciden con este último, pero ninguno llega a la afirmación categórica. Laet particularmente, con información más detallada, nos permite hacer otras consideraciones como veremos más adelante. En el libro Historia del Cantón Atahualpa, se plantea la pregunta sobre el lugar en el que realmente estuvieron los aposentos de Tomebamba, llamados también Palacio de las Piedras, al que correspondería el lugar de nacimiento del Inca Huayna Cápac, y para averiguarlo, el autor de este texto estimó que venía muy a propósito el relato de Pedro Cieza de León, extraído de su Crónica del Perú, que dice: saliendo de Tomebamba por el gran camino hacia la ciudad del Cusco, se va por toda la provincia de los Cañaris hasta llegar a Cañaribamba y otros aposentos que están más adelante. Por una parte y otra se ven pueblos de esta misma provincia y una montaña que está en la parte de oriente, la vertiente de la cual es poblada y discurre hacia el Marañón. Estando fuera de los términos de estos indios cañaris, se llega a la provincia de los Paltas, en la cual hay unos aposentos que se nombran en estos tiempos de las Piedras,
porque allí se vieron muchas y muy primas que los reyes ingas en el tiempo de su reinado habían mandado a sus mayordomos o delegados por tener por importante esta provincia de los Paltas, se hiciesen estos tambos, los cuales fueron grandes y galanos, y labrada política, y muy primamente la cantería con que estaban hechos, y asentados en el nacimiento del río Tumbes, y junto a ellos muchos depósitos ordinarios donde echaban los tributos y contribuciones que los naturales eran obligados a dar a su rey y señor y a sus gobernantes en su nombre. Apostillando este texto, Pío Jaramillo Alvarado opina que el cronista español parece haber confundido el nacimiento del río Tumbes con el del río Jubones. Una interpretación tan subjetiva como esta podría ser excusable solamente si, como parece, se ha ignorado la existencia de los importantes yacimientos arqueológicos que se encuentran al suroeste del río Jubones. Con menos riesgo de incurrir en subjetividad, en coherente fidelidad con el documento histórico y con el debido respeto a tan autorizado historiador, me pregunto yo si no sería más verosímil una hipótesis como la que efectivamente sostengo, según la cual las ruinas de Yacubiña o las de Waiquixuma podrían ser las que corresponden al llamado Palacio de las Piedras, ya que se encuentran asentadas justamente en las fuentes del río Tumbes, por el célebre camino real hacia el suroeste del Jubones, esto es, fuera de los términos de los Cañaris, y porque además no se ha confirmado hasta hoy la existencia de tales aposentos en las fuentes del Jubones, y si acaso las hubo, no parece probable que sobrepujaran ni en solidez, ni en dimensiones, ni en grandiosidad a las ruinas de Yacubiña, que aún se conservan espléndidas. Y hay un elemento más, como es el lingüístico, que la tradición ha conservado en el toponímico Cañari Sumacbamba, con una sutil variante quichua que el tiempo ha modificado en Sumaipamba, nombre con el cual se conoce hasta ahora el sitio que por el costado sur colinda con Yacubiña. Laed, citado por González Suárez, afirma en su descripción del Perú que los palacios llamados de las Piedras se hallaban al pie de unos montes poco elevados, pero bastante fríos, desde donde había 17 leguas de camino hasta Loja. El mismo González Suárez se pregunta, ¿qué palacios serán estos? ¿Dónde estaban estos palacios? La información de Laed aporta nuevos datos que abonan en favor de nuestra tesis. El primero es el de la distancia a Loja, que se aproxima más a la que separa de Waiquixuma o Yacubiña que a la que separa del Jubones a Loja, que se encuentran más distantes entre sí. El segundo es el de su ubicación al pie de unos montes poco elevados, pero bastante fríos, dado que se ajusta enteramente a Yacubiña y a Waiquixuma, que se hallan respectivamente al pie del Chilola y de los páramos de Corredores, montes muy fríos y relativamente poco elevados. Factor climático de gran importancia, por cierto, que se conformaba mejor con el temperamento de los incas, que procedían de regiones muy frías, por lo que resulta poco probable que se aviniesen con un clima cálido como el de Yunguilla. Recalquemos por fin que, en este caso, se trata de una descripción geográfica antes que histórica hecha por Cieza de León, un erudito que recorrió nuestro país acreditado mejor como geógrafo que como historiador. Por su parte, Laed, según lo afirma González Suárez, traduce al latín punto por punto lo que dice de los reales edificios de Tomebamba el mismo Cieza de León. Su información es, por lo mismo, confiable. Si hemos de admitir que fue en Yacubiña donde se levantaba el llamado Palacio de las Piedras, resulta coherente y justo reivindicar la cuna del más grande de los incas, Huayna Cápac, reconociéndolo como el más ilustre hijo del cantón y de la provincia,
que recorrió los mismos tortuosos caminos de nuestra comarca, que bebió las mismas aguas de nuestros manantiales, se bañó en las aguas del Tamalaicha, del Puyango y del Tumbes, en fin, que desarrolló su niñez y adolescencia compartiendo con sus contemporáneos cañaris de la yunga austral orense. Nada me extraña que una vez llegado a la mocedad, cuando había fallecido su padre, partiese al Cusco para su coronación en 1488, acompañado de 15.000 cañaris, no por otra razón que no fuese la confianza que le merecían sus paisanos. No los llevaba en calidad de mitimaes, sino como un cuerpo de élite que velaría por su seguridad en tierras tan lejanas y desconocidas. También lo acompañaron mujeres elegantemente adornadas con tupus muy agudos, conocidos por pichinchas, según lo describen las leyendas incaicas Cora, un documento cuyo autor es Juan Durán. Este mismo documento añade que obsequiaron a Huayna Cápac esmeraldas de Manta y dijes de oro de Zaruma y del Chinchipe. Huayna Cápac, mancebo rico en virtudes, es el cognomento que le impusieron sus subtítulos a Tito Cusi Huachpa, reconociendo así sus virtudes. De César Andrade y Cordero ha merecido el cognomento de Carlomagno de América, de Marcos Jiménez de la Espada, el hombre más grande que ha tenido el continente, y para el padre Legohuir fue el mayor de los ecuatorianos primitivos, el mayor de los incas, el más grande de los antiguos americanos, el exponente más encumbrado de la raza americana. Que los afortunados cañaris gozaban de la confianza de Huayna Cápac no cabe duda. Este lo ponía de manifiesto con gestos elocuentes, llegando a confiarles no solo su guardia personal, sino también la custodia de una de las huacas más importantes del Tahuantinsuyo, esto es, el santuario de la isla de Copacabana en el lago Titicaca. Los cañaris, por su lado, guardaron el más alto grado de fidelidad a su señor y aún a sus hijos, después del fallecimiento del Inca. Y nada parecía ensombrecer la buena estrella de los cañaris, que continuaban como fieles servidores de Huáscar y Atahualpa. Sin embargo, la misma perseverante fidelidad que les había granjeado la confianza de los nuevos monarcas habría de ser la causa de su infortunio. En efecto, dividido el Tahuantinsuyo, sobrevino la discordia entre los nuevos monarcas y la guerra que inopinadamente enfrentó a los cañaris en bandos opuestos, adversidad que acarreó su desdicha y la de toda su nación. Escuchemos un revelador relato de Udo Overen y Roswitha Hartmann. Al salir Huáscar del Cusco con sus ejércitos compuestos de orejones y otras tropas para luchar contra los generales de Atahualpa, Quisquis y Chalcochima, los cañaris formaban la vanguardia y la retaguardia. Lucharon con valentía durante varios días en la batalla de Apurimac, para luego retirarse al Cusco cuando el ejército de Huáscar se disolvió. En este combate los cañaris se vieron confrontados porque luchaban en ambos bandos, los unos como miembros de las tropas de Huáscar y los otros como combatientes de Quisquis y Chalcochima. Como consecuencia, la población cañari debió sobrellevar no solo el ominoso estigma de traidores y doblados que injustamente se les endilgó desde ambos bandos, sino que también fue víctima del exterminio y de las más cruentas retaliaciones. Yacubiña, ese estratégico pucará inca, después de sufrir los rigores de la cólera de Rumiñahui, fue ignorado por los viracochas, soportando desde entonces el más drástico abandono. Pacha le ha sobrevivido. No es una ruina, es un retoño, un vástago que ha resistido los flagelos del odio y de la guerra, pero embargado de soledad y de tristeza, enmudeció y sepultó en su memoria las glorias de su misterioso pasado. Ahora persiste en su desarrollo y su lozano florecimiento es digno de verse. Considerados los razonamientos y argumentos de esta exposición,
deduzco las siguientes conclusiones. Primera, Yacubiña, luego de haber sido un importante tambo y estratégica avanzada en la actividad comercial de los Cañaris con las poblaciones costeras, fue ocupada por los incas peruanos aproximadamente por la década de los años 60 del siglo XV, si tomamos como referencia el nacimiento de Huayna Cápac, como ocurrió en 1467. Túpac Yupanqui la convierte en Pucará y estratégica avanzada militar, donde además construiría posadas para miles de sus soldados y sus aposentos, que son conocidos como Palacio de las Piedras, sede temporal de gobierno del Tahuantinsuyo, donde probablemente tuvo lugar el nacimiento de Huayna Cápac. Segunda, la relevancia estratégica, el protagonismo político, social, económico y militar de Yacubiña y de toda la región Cañari suroccidental, alcanzados durante la segunda mitad del siglo XV, es, en mi opinión, incuestionable y en su tiempo no tenía parangón en este país. Quito le arrebataría este protagonismo y la superaría al finalizar el siglo XV, cuando Huayna Cápac decide gobernar desde allí. Cuando Yacubiña ha quedado sumida en la decadencia y el olvido, surge Zaruma como la primera y mayor concentración humana y como el nervio de la economía de la Real Audiencia de Quito. Por lo tanto, puede sostenerse razonablemente que la historia del actual Ecuador se gesta en la provincia de El Oro. Tercera, el histórico topónimo Tomebamba, llanura de la Cuchilla, impuesto por los incas conquistadores en lugar del cañari Sumacbamba, que quiere decir llanura hermosa, es a mi juicio un nombre descriptivo que se ajusta con toda propiedad a la bella planicie de Yacubiña, que está situada en la cumbre o cuchilla de la cordillera Dumari, aplicado el mismo nombre a los diversos sitios geográficos donde la especulación histórica ha querido ver Tomebamba. Me parece, cuando menos, una incongruencia, si no un error, que tendría su explicación en el hecho histórico de que la misma denominación se hizo extensiva a todo el país cañari. Como una curiosa incoherencia, el río Tomebamba es el único que ha conservado tal denominación. Cuarta, la proscripción histórica que ha pesado sobre la región andina de El Oro, no sin agravio de la verdad, carece de justificación. Es una antilogía. Los abundantes testimonios arqueológicos, etnográficos y lingüísticos determinan de manera inequívoca la presencia cañari en esa región. ¿Qué te parece? Según lo que plantea este historiador, el inca Huayna Cápac nació en territorio del actual Ecuador, pero más aún plantea que Yacubiña es muy probablemente el lugar de su nacimiento y además el mítico y desaparecido Palacio de las Piedras, que se encuentra justamente en territorio ecuatoriano. ¿Qué opinas tú? Te leo en los comentarios. Ahora regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.